Mi esposa, que la ven por ahí, se llama Betsy, de Orna. ¿Ok? Ahí está saludando ella. Está a mi lado, en realidad no estamos tan lejos, mira. No aplicamos distancia social entre nosotros. Eh, eh, También están en la pantalla mis hijos. Está Daniel, que está por ahí en algún lado, y está Nicole también. Mi esposa nació en Colombia, pero es más venezolana que yo porque creció en Venezuela y nuestros hijos nacieron en Venezuela. Yo conocí al Señor siendo muy joven, pero mi testimonio personal es más un testimonio de reconstrucción de vida, cómo el Señor reconstruyó nuestra vida, y de alguna manera se conecta con lo que quiero hablar hoy. Nosotros fuimos de Venezuela, fuimos a vivir a Estados Unidos y de Estados Unidos el Señor nos trajo a Italia. Eh, yo soy ingeniero de profesión, mi esposa es administradora, pero servimos al Señor somos bivocacionales, o sea, tenemos nuestro trabajo y servimos al Señor. Tenemos la oportunidad ahora de estamos teniendo reuniones con personas y hermanos y amigos en casas, y aquí entre nosotros tenemos, mi suegra está por aquí, que está mi mamá, cuñados, tías, primos, tenemos de todo, y damos gracias al Señor por la familia que tenemos, que traemos de sangre, y por la familia que el Señor nos ha dado en Italia. Quiero, quiero, quiero tomar ahorita el tiempo porque son las 9:40 y no tiendo a hablar mucho. Entonces tengo un reto, mi esposa está aquí al lado tiene un lápiz, me pincha si me extiendo. Entonces, eh, un, un pastor que yo respeto mucho dice, si un mensaje es bueno, si es corto, es mejor. Entonces, voy a tratar de ir a lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, antes de empezar me gustaría orar, ¿ok? Eh, Señor, yo te doy gracias porque tú nos recuerdas, Padre, que solamente en ti podemos poner nuestra confianza y solamente en ti, Padre, podemos buscar los recursos necesarios para construir nuestra vida. Yo te doy gracias, Padre, por el testimonio de la vida de Julio y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos regalas de compartir esta noche. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a cada uno de nosotros, como solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, porque me hablas a mí también. Necesito escucharte más, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo voy a compartir una pantalla. Ok. Necesito que Giovanni me dé permiso para compartir pantallas porque le quitó el permiso a la gente para compartir pantallas. Giovanni es un dictador. Avísame cuando estemos, Giovanni. Ya, listo, gracias, gracias. Perfecto. Entonces yo hice un esfuerzo de un poquito resumir lo que yo quería, la enseñanza. Mi intención era algo más largo, pero honestamente, por respeto al tiempo, lo traté de esta manera. Bueno, el tema del que el Señor puso en nuestro corazón a hablar fue soportando la tormenta, ¿no? Y básicamente, pues estamos en tiempos de coronavirus, ¿no? O sea, tiempos particulares, ¿no? Los chinos tienen un dicho, dicen que vivas tiempos interesantes. Ese es un dicho así que se dicen entre ellos. Que vivas tiempos interesantes, es como una bendición. Yo creo que nosotros estamos viviendo tiempos interesantes hoy en día, ¿no? Aunque tienen características complicadas. Soportando
la tormenta. Y quisiera, para hablar del tema, quisiera revisar una porción de la escritura, ¿no? Yo estoy cambiando la página, estoy cambiando la pantalla, y entonces voy a esperar que se actualicen ustedes, ¿no? Pero básicamente voy a revisar un pasaje de la escritura en Mateo 7, 24 y 28. La versión que estoy utilizando es la nueva versión internacional, para motivos de simplicidad, ¿verdad? A lo mejor no es la mejor versión, pero es una versión que es más cercana. Entonces Jesús había hecho, el contexto de este pasaje es que Jesús había hecho ya varias enseñanzas, tenía rato conversando, y había gente que lo seguía y se sentaban con él y escuchaban todo lo que él decía. Pero llegó un momento en el que él se detuvo y miró a la gente y les dijo esto que estamos escuchando, que vemos aquí. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Voy a esperar que se actualice la pantalla. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y fue grande su ruina. Entonces, vamos a ver de qué habla este pasaje, ¿no? El reto es la velocidad del internet, ¿no? Entonces, mi casa, confieso, no tiene el mejor internet, pero es lo que es. Entonces, lo primero es que Jesús tenía una audiencia, ¿no? Y la audiencia de personas que estaban ahí era gente que les buscaba y le escuchaba, ¿ok? Estaban ahí de alguna manera interesados. Él caminaba y ellos caminaban detrás. No estaba él jalando a nadie, ¿no? Esta historia de Jesús tiene algunos personajes. Tiene un hombre sabio que él llama prudente, y tiene un hombre necio o tonto, que parecieran ser los personajes principales de esta historia, aunque hay otros personajes, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? La decisión las que estos tenían que tomar era prestar atención a las enseñanzas que Jesús estaba dando o no. Había una decisión, ¿no? Y él dice, bueno, el que me escucha y hace es como un hombre que hace esto, tal, o si no, es como un hombre en esta situación. Entonces, lo interesante es que este pasaje habla de un proyecto, ¿no? Ambos hombres están enfrentando un proyecto, están construyendo una casa. Y ambos hombres están a punto de enfrentar una tormenta. Fíjense que algo que yo encuentro muy interesante es que Jesús no los dividió en buenos y malos, no los dividió en seguidores y no seguidores, los dividió en sabios y tontos. Porque el resultado que tenía estas dos personas de la decisión que habían tomado era que podían resistir y superar la tormenta, o caer y experimentar tristeza y miseria. Entonces esto iba más allá de los buenos y los malos. Si nosotros evaluamos la audiencia a la que Jesús estaba hablando, nosotros la podríamos traer al presente, ¿verdad? Si tratamos un poco de entender el contexto en el que Jesús estaba hablando y venir hoy, al día de hoy, a nosotros, a lo mejor estamos hablando de todo el que alguna vez ha escuchado las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad?
Entonces, interesante es que Jesús no dice que el sabio sea cristiano y el no sabio no lo sea. Él solamente está diciendo, el que me escucha y hace. Entonces él le hablaba también, en nuestro tiempo, este mensaje sería para cristianos y no cristianos. Muchas veces nosotros asumimos algunos pasajes de la Escritura como que no son para nosotros, son para los de afuera, los que no han creído. Pero no era la intención. Entonces esto también está para aquellos que son ateos, que no creen en Dios o no creen en la forma de Dios que nosotros profesamos, el cristianismo profesa, pero han escuchado las enseñanzas de Jesús. Estamos hablando de los simpatizantes, la gente que entran en una iglesia domingo tras domingo tras domingo, que por años han escuchado, incluso algunos levantan las manos, han aprendido a cantar, han aprendido a decir amén, han aprendido toda la jerga evangélica, pero no han tomado ninguna decisión con su vida. Todos ellos son a los que Jesús le está hablando. Está diciendo, le está hablando al cristiano sólido, le está hablando al cristiano recién llegado, está hablándole al que está luchando todavía con su propia vida. Y le está diciendo, si alguien escucha mi mensaje y hace, entonces esto se vuelve una historia personal. Se vuelve una historia que es para la persona. Fíjense que él no dice, si una comunidad hace todo lo que yo estoy diciendo, si tú y tu familia deciden seguir lo que yo estoy diciendo. Acá el tema se vuelve muy personal. Tanto así que no hace mayor distinción entre los dos hombres. Son muy parecidos. ¿Okay? Probablemente él está usando una herramienta que él ha usado muchas veces, que son ejemplos que vienen de la vida cotidiana que ellos tienen ahí, ¿verdad? O sea, esa era su característica, tenía que encontrar un punto de conexión con la gente. La gente sabía lo que era construir una casa. Por eso usó tantas historias de construcción y de agricultura. Pero en el tema de construcción, parecía que estos dos hombres tenían circunstancias parecidas. Porque, fíjese, está hablando, al final la historia habla de que llega una tormenta y la tormenta le llega al mismo tiempo a los dos hombres, ¿verdad? O sea, nosotros podemos escuchar cuando en Florida, en Estados Unidos, llega un huracán. Llega allá, a la Florida, no me llega acá. Yo estoy en Italia, no me llegan los huracanes de Florida. Pero cuando tiembla en Italia, no tiembla en Florida. Entonces, estoy más preocupado por mi vecino, estoy más preocupado por el que está cerca de mí. Estos dos hombres tenían circunstancias parecidas. Estos dos hombres vivían más o menos en el mismo sitio. Estos dos hombres tenían recursos parecidos. O sea, no me estoy comparando en mi capacidad de enfrentar las circunstancias con alguien que está completamente separado de mi realidad. En este momento él dice, dos hombres estaban construyendo sus casas. Probablemente tenían acceso a los mismos materiales. Y hay un personaje que entra en la jugada de estos proyectos de construcción, que es Jesús mismo. Hasta el momento, las decisiones que esta gente tiene que tomar están más bien basadas en su capacidad, su dinero, sus planes. Y de pronto Jesús irrumpe en la historia de estas personas diciendo, mira, para tu proyecto de construcción, más te vale que me escuches. Entonces, obviamente, eso nos trae a nosotros al día de hoy, ¿no? Porque ellos también, entonces lo que tenían, el problema que tenían entre manos ambos, no era si iban a construir o no iban a construir. Parecía que los dos hombres iban a construir, estaban construyendo, habían construido. La pregunta que
que nosotros nos hacemos y que es la pregunta que quema hoy en día es, ¿qué hago con lo que la Biblia me enseña sobre cómo Jesús quiere que viva mi vida? O sea, estos son temas fastidiosos, molestos, porque seamos honestos, a nadie nos gusta que nos digan cómo vivir nuestra vida. O sea, tengo problemas cuando mi esposa me dice cómo vivir mi vida. Imagínate si le voy a tener que hacer caso a un tercero. Entonces, ese tema de lo que Jesús enseña con respecto a cómo vivir mi vida, ¿de verdad tengo la necesidad de decidir al respecto? O sea, ¿por qué me tengo que parar un día? ¿Por qué me tengo que sentar? ¿Por qué tengo que detenerme, sentarme y decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, porque pareciera que a lo mejor me están empujando a tomar decisiones que yo no necesito tomar. Y no estamos hablando de aceptar a Cristo como tu Salvador y tener la salvación por el resto de la vida. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de algo más. Porque la historia está llena de gente que ha decidido por Jesús sin decidir por Jesús, sin decidir por seguir lo que Jesús está diciendo. Y la realidad es que ¿qué tanto puedo decidir? Pareciera que muchas veces camino una vida que está repleta de circunstancias. Puede ser que mi situación personal, mi situación familiar, puede ser que mis recursos económicos, puede ser, hay tanto, que a veces siento que funciono como obligado. Pero sí hay decisiones que tenemos que tomar y mientras antes las tomemos, mejor nos irá en el proceso. Por ejemplo, pareciera que Jesús no cuestiona en esta historia los materiales con los que ellos decidieron construir. No cuestiona si uno estaba usando madera y el otro piedra. No cuestiona el tipo de cemento que iban a hacer. No cuestiona si ponían techo de un tipo o techo de otro. No cuestiona nada de eso. Pareciera que él dice que la decisión que cambia el resultado de las cosas es la base sobre la que construimos. Y entonces él presenta dos opciones, ¿no? Puedes construir sobre la roca era el mismo, ¿verdad? Porque él decía, el que toma la decisión y sigue lo que yo digo está construyendo sobre la roca. Sería decidir por las enseñanzas de Jesús, pero seamos honestos. Construir sobre la roca requiere esfuerzo. Vamos a quitarle el sentido religioso al asunto. Construir sobre la roca. Construir en líneas generales es complicado. Yo vivo en una casa y cada vez que tenemos que hacer algo es un problema. La construcción en líneas generales requiere esfuerzo, requiere planificación, requiere decisión, requiere recursos. Imagínate si además tengo que construir sobre algo tan duro como la roca. Tengo que abrir huecos, crear bases. Muchas veces cuando nosotros vemos proyectos de construcción importantes, pasamos tiempo después por un sitio y el dueño lo mira así como que con mucho orgullo, mira, y uno no ve nada. Uno no ve nada. Y la persona dice, tengo tantos meses o tanto tiempo trabajando aquí y he gastado tanto dinero en esto y lo único que se ve son unas pequeñas bases. No se ve nada más. No hay nada de qué presumir. Pero ninguna casa puede ser más grande que sus bases. Entonces, construir sobre la base correcta exige cuidado. Definitivamente no es la ruta más fácil y no va a ser la ruta natural. No es la ruta natural. No es la ruta natural ni para un no creyente ni para un cristiano. O sea, porque este mensaje fue dado a personas que buscaban a Jesús y lo escuchaban, como nosotros. Cada uno de nosotros tiene su historia personal. Cada uno de nosotros tiene
su coqueteo con el Señor Jesús, sus decisiones más o menos bien tomadas, su aquí sí, aquí no, cada uno de nosotros. También podemos decir que vamos a construir sobre arena, él lo llama arena. Yo voy a decidir con valores y aspiraciones propias, lo que yo quiero. Yo voy a construir en base a mis relaciones sociales. No son malas, pero estoy construyendo sobre ellas. Sobre mis amistades, mi familia. Lo que decide cómo construyo es mi dinero. Eso es lo que quiero. Lograr tener dinero. Lograr que mi trabajo sea mejor, que pueda tener una mejor retribución, poder tener un mejor horario, poder tener, o sea, todos sabemos lo que es trabajar y esforzarnos. Definitivamente este camino da satisfacciones más sencillas y más rápidas. O sea, quien lo niegue no ha vivido. ¿Okay? Me gusta una poesía de Pablo Neruda que decía, confieso que he vivido. Entonces, definitivamente, tú puedes decir, bueno, o sea, yo trabajo más que los demás y gano más dinero que los demás. Ok, está bien. Y yo puedo hacer más esfuerzos que los demás. Ok. Y tengo mejores amigos y tengo mejores... Todo está bien. Todo está bien porque es tu decisión. Ahora, Jesús habla de bases y habla de un proyecto que está siendo llevado adelante. Y el proyecto de construcción, que él lo refiere como una casa, en realidad le está haciendo una referencia a nuestra vida. Por lo tanto, no importa si tienes 12 años de edad o 80 años de edad, somos constructores igual. El que tiene 12, 13, 14, 15 años a lo mejor está empezando a entender que está construyendo su vida, pero el tiempo va adelante, nos guste o no nos guste, que los días pasan, las horas pasan. Por lo tanto, el proyecto de construcción de nuestra vida va adelante. Va adelante y nadie nos pide permiso. Estamos construyendo nuestra vida. ¿Cómo la estamos construyendo? Eso es otra cosa. Pero nuestra vida está siendo construida. Y está siendo construida hoy. Está siendo construida en este momento. Ha sido construida y está siendo construida. Y Jesús dice, acá hay un proyecto de construcción que está yendo hacia adelante. Pero esto es un proyecto individual. Porque cada uno de nosotros está construyendo su vida. Nuestra casa y nuestra vida está conectada con la vida de los demás. Claro, claro, por supuesto. O sea, yo le doy gracias al Señor que conectó mi vida con la vida de mi esposa. Mi esposa es la persona más importante de mi vida. ¿Okay? Después del Señor, mi esposa. A veces ella dice que eso no es así, que lucho con mis prioridades, pero eso es lo que yo quiero que sea. Entonces, esto es un proyecto personal en el que cada uno de nosotros va a usar los materiales para construir que tiene disponible en su vida. Y definitivamente, mis hermanos, los materiales de tu vida y los materiales de mi vida pueden ser diferentes. La historia familiar de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros venimos de hogares que tuvieron muchos problemas. Algunos de nosotros tuvimos historias buenas o malas que compartir. Nuestro contexto cultural y social definitivamente afecta mucho el cómo, las herramientas que tenemos para construir nuestra vida. Yo conozco gente que quiso estudiar y no tuvo la oportunidad. También conozco gente que teniendo la oportunidad no estudió. Conozco gente que queriendo tener un buen trabajo se esforzaron mucho, pero nunca lograron llegar donde querían llegar. Conozco gente que tuvo los recursos económicos entregados el día 1 y gente que el día 1 tuvo que salir a trabajar. La vida no es justa. Cada quien tiene lo que tiene, con lo que cuenta para lanzar adelante el proyecto de construcción de su vida. No estamos hablando de justicia. Estamos hablando de que cada uno está construyendo su vida. Y lo interesante ahora es que el Señor habla de situaciones
que se nos vienen encima. Estamos hablando de tormentas que son pasajeras en naturaleza. El pasaje en el que leímos habló de que estaban las dos personas con sus casas, muy contentos, haciendo barbecue ahí detrás de su casa, y de pronto salió la esposa y dijo, oye, eso allá es una nube negra. Sí, es una nube negra. Mira, mejor recoge que parece que va a empezar a llover. Y empieza a llover. Y empieza a llover. Son situaciones que no podemos prevenir. Enfermedades, bien sean nuestras o de familiares nuestros, dificultades económicas, situaciones de pérdida de trabajo. Hoy en día, con todo este tema del coronavirus, el trabajo de tantos está siendo afectado. Nosotros vivimos, bien o mal, algunos de nosotros vivimos en Europa, en Estados Unidos, países o continentes que son ricos. Pero igual nuestro trabajo puede estar siendo afectado. Igual podemos tener situaciones económicas complicadas. Podemos enfrentar muertes. Podemos enfrentar problemas familiares, no necesariamente míos, pero problemas familiares graves. La migración, cambiar de país genera luto. El análisis psicológico del inmigrante es una persona que durante el primer periodo de su cambio de país vive algo parecido al luto por la muerte de un ser cercano. Todo el que emigra experimenta luto, experimenta la sensación de pérdida, experimenta la ansiedad, experimenta mirar atrás, tiene incluso aquellos que han salido de sus países exiliados y con problemas políticos y problemas terribles, igual miran atrás. Pueden ser problemas legales que se explotaron y se nos vinieron encima. Lo cierto del caso es que las tormentas no deciden entre gente buena y mala. No deciden entre cristianos y no creyentes. No deciden entre cristianos que sí están siguiendo la palabra del Señor, fielmente agarrados de él, o gente que no lo está haciendo. Pero lo que sí dice es que es una situación pasajera. Las tormentas tienen inicio y tienen final. Estas tormentas no son por naturaleza algo permanente, pero definitivamente su llegada es violenta, cambia las cosas, nos golpea, nos pone a prueba, sacude nuestra base y sacude igual la base de un ateo empedernido que no cree en nada que de un cristiano que se dice cristiano pero que está viviendo la vida como le da la gana. Igual vamos a ser sacudidos. Porque la violencia de la tormenta nos pega con la misma fuerza. La misma fuerza que le pegó a la casa del que estaba encima de la roca, le pegó al otro. Hoy en día los hospitales del mundo están llenos de cristianos enfermos, con coronavirus, con cáncer, con tantas situaciones. Algunos de ellos van a tener testimonios hermosos de cómo el Señor los sanó, otros no. Otros no van a tener esos testimonios y no va a tener que ver con que sean buenos o malos. Tiene que ver con que la tormenta es violenta. El problema de la tormenta no necesariamente es personal. Miren ahora el coronavirus. Nosotros salimos a la calle a hablar con cualquiera, todo el mundo está en el mismo problema. Todo el mundo está mirando a ver, o sea, yo me monto en mi carro para ir a mi oficina por cualquier situación y tengo que mirar a un policía que me mire. Entonces, si me para el policía, tengo que explicar situaciones que no quiero para mí. Y mi vecino está igual. Y el señor mayor que está enfrente está igual. Tenemos amigos en todas partes. En este momento nosotros, en nuestra comunidad cristiana, tenemos un hermano en Cristo en Madrid que está en este momento en terapia intensiva y la iglesia está de rodillas orando por él.
Al lado de él hay otra gente que está en su misma situación. La tormenta no es necesariamente personal, pero la experimentamos personal, ¿verdad? Y la tormenta siempre tiene consecuencias personales y familiares. La tormenta no la vivo yo solo. La tormenta la vivimos, porque cuando mi casa está siendo sacudida, la casa de todos a mi alrededor está siendo sacudida. Por lo tanto, la tormenta te puede cambiar la vida. Y te puede cambiar la vida de verdad. De verdad puede cambiarnos la vida. Cuando nosotros vemos esto, entendemos que lo que Jesús está hablando va más allá de decir, acepto al Señor Jesús como mi Salvador personal o no. Aquí Él dice, aquí hay resultados tangibles. El sabio inteligente, Él lo llama sabio inteligente, no lo llama bueno, no lo llama hijo, lo llama sabio, porque podemos ser cristianos estúpidos. Podemos ser cristianos que hacemos lo que nos da la gana, que seguimos lo que nos conviene, con lo que estamos de acuerdo, pero lo demás lo manejo como yo digo. Y aquí el Señor está diciendo, cuando la tormenta te pegue, no si la tormenta te pega, cuando te pegue, el sabio inteligente, al terminar la tormenta puede seguir adelante. Su vida se puede sostener y sirve para sostener a otros. Más aún, su proceso de construcción sigue adelante. O sea, su vida sigue adelante. Llegó la tormenta, salió todo rasguñado, pero sigue adelante. El necio, o sea, el tonto, experimenta él y se arrastra a su familia y sus vidas son destruidas. Todo ese esfuerzo que tuvo para construir lo que sea que estaba construyendo se desvanece rápido. Todo por lo que luchó se pierde muy rápido. Y tiene una capacidad de reconstrucción extremadamente baja. No es fácil para él reconstruir. La realidad es que podemos elegir la base en la que construimos. Incluso, en cierta medida, podemos elegir los materiales con los que construimos. Podemos incluso elegir los materiales con los que estamos construyendo, porque yo puedo decidir que algunos aspectos de mi vida familiar no los voy a mantener. A lo mejor vengo de un patrón de conducta en el que mis padres se divorciaron o lo que le pasó al hermano Julio, venía con un ambiente de drogas y venía con un ambiente a lo mejor de infidelidad. Nosotros venimos de Latinoamérica. En Latinoamérica nuestras realidades familiares son extrañas. ¿Okay? Tenemos todo tipo de problemas familiares entre nosotros. Podemos elegir no hacerlo. Podemos elegir materiales. Pero no podemos elegir algunas cosas. Por ejemplo, no podemos elegir las tormentas. Cuando las tormentas llegan, llegan. Y yo no las voy a poder elegir. Tampoco voy a poder elegir las consecuencias de esas tormentas en mi vida. El que construyó en la arena y el que construyó en la roca, los dos construyeron. Los dos querían construir. Los dos tenían las mejores intenciones. La realidad es que lo que el Señor nos presenta en este pasaje es que no hay un plan a corto plazo. Y esto es terrible desde el punto de vista, te lo digo como venezolano, como latinoamericano, porque nosotros no pensamos a largo plazo. Nuestra naturaleza latina lucha con el largoplacismo. Nosotros somos inmediatos. Quiero cambiar el gobierno y que el país mejore ya. Quiero ser rico ya. Quiero cualquier cosa, es ya. Entonces, y el Señor está diciendo, no hay plan a corto plazo. No lo hay.
O construyes correctamente o la tragedia está a la vista. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos que hacer algunas preguntas y tenemos que ser honestos con nosotros. ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? Yo no estoy hablando de si somos cristianos o no somos cristianos. Ruego al Señor que todos los que estamos en este momento en esta reunión hayamos conocido al Señor como nuestro Salvador. Aquí la pregunta es, ¿será nuestro Señor? ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? ¿Qué tormentas he vivido o estoy viviendo? O sea, yo puedo decirles, por ejemplo, nosotros, como por eso les decía, nuestro testimonio, mi testimonio personal es nuestro testimonio. Más allá de cómo llegamos al Señor y cómo llegué al Señor, es la reconstrucción que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque nosotros hemos recogido muchas consecuencias. Yo he recogido consecuencias de errores. Pero el Señor nos reconstruye. Mira, una de las crisis más grandes que nosotros hemos vivido como familia fueron los primeros 5 meses de nuestra llegada a Italia desde Estados Unidos. Nosotros hemos pasado problemas terribles en nuestra vida. Esos primeros 5 meses casi nos cuesta nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra relación con Cristo, todo. Fuimos puestos a prueba de una manera que no nos esperábamos. El concepto de la migración fue muy duro para nosotros. Y sabiendo que estábamos haciendo, o convencidos de que estábamos haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿y sobre qué base entonces estás construyendo tu vida y la mía? ¿Qué estoy usando como base? No estoy diciendo si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, o si de vez en cuando lees la Biblia, o si cantas cuando cantamos. ¿Sobre qué estamos construyendo? Ya me recordaron que estoy en el límite de tiempo. Porque la realidad es que algunos de nosotros tenemos la oportunidad de construir, pero algo que yo quiero decir es que la tormenta va a pasar. No importa lo que sea la tormenta en nuestra vida, va a pasar. Va a pasar porque la palabra dice que no hay día que no llegue y no hay plazo que no se venza. Si la tormenta es el coronavirus va a pasar, pero si el problema es otro, también va a pasar. Y tenemos que enfocarnos en la reconstrucción de nuestra vida en la base correcta. Porque muchas veces hablamos de construir, pero a veces tenemos que reconstruir. Mark Twain, un autor americano, tenía algunas frases interesantes, a mí me gusta esta. Dice, a la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de la Escritura que no comprenden, pero lo que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Estamos tan interesados en entender tantas cosas en la Biblia. ¿Qué hacemos con lo que entendemos? ¿Qué hacemos con aquello que el Señor nos ha revelado a nosotros? ¿Qué hacemos con la base? ¿Qué hacemos con la roca? Porque se supone que eso debería afectar todo nuestro proceso de reconstrucción. Como digo, algunos de nosotros tenemos que construir, otros reconstruir. Lo bonito, y con esto cierro porque no quiero tomar más tiempo, es que el Señor dijo esto, todo los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Lo bonito es que el Señor no nos rechaza, incluso cuando siendo cristianos nos hemos equivocado. A lo mejor hemos estado construyendo, hemos creído que hemos estado construyendo encima de la roca. No es así. Cuando tú llegas a casa de alguien y su casa es muy bonita, muy grande, tú no sabes sobre qué está construida. Espera que llegue la tormenta y la tormenta te va a decir sobre qué está reconstruida. Y la tormenta siempre llega. Siempre llega. Pero nosotros tenemos la oportunidad de construir o reconstruir sobre la base que Cristo nos da. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche y me gustaría orar un momento. Señor, yo te doy gracias porque en un mensaje tan sencillo que les diste en ese momento a los que te escuchaban, Padre,
Pusiste los fundamentos de nuestra vida, Padre. Todo aquel que te escucha y hace lo que tú nos dices. Acá, Padre, el secreto no es escucharte. Aquí el Padre, el secreto no es sabernos la Biblia de memoria. Aquí el secreto es ¿qué hacemos con aquello que tú nos has dado? ¿Sobre qué estamos construyendo, Padre? Y Padre, en medio de este tiempo de tormenta, yo te pido que tú nos busques, tú a nosotros, porque sabes, Señor, que nosotros muchas veces no sabemos cómo buscarte. Búscanos tú a nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que no importa lo desastrosa, lo buena, lo grande que haya sido nuestra vida, tú no nos echas fuera. Señor, permite que seamos sabios y no necios. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rocco. Gracias, Giovanni. Voy a cortar ahora la comunicación. Me quito. Mute.